Buenas, yo soy Mario Jiménez y voy a explicar el tema 12 del manual, que sería las técnicas de inmovilización y tracción de víctimas en el agua con lesión medular. Aquí tenemos una imagen del sistema nervioso. El cuerpo humano es como un edificio empresarial en el que la planta de arriba va a tomar las decisiones para que el resto de los trabajadores cumplan con su función. Existen dos tipos de vías, siempre mediante la médula espinal. La primera de ellas es la vía aferente, que transmite la información de abajo hacia arriba, y la vía eferente, que la transmite de arriba hacia abajo. Si la médula espinal se ve en alguna ocasión lesionada, existen dos tipos de lesión. La lesión completa, que es como cuando cortamos un cable, por lo tanto la información no transcurre. Así que la información sensitiva y motora no puede darse debajo del nivel de la altura de la lesión. Y la lesión incompleta, que es cuando alguna vía no queda totalmente inutilizada, por lo tanto puede darse algún impulso nervioso o puede transcurrir alguna información. Si nos referimos a nivel lesional, es a la altura a la que se encuentra dicha lesión. Mientras más altura tenga la lesión, más peligrosa va a ser. Existen tres tipos. La primera de ellas, la teraplegia, que es cuando nos referimos que la lesión va a ser a nivel cervical, por lo tanto podemos perder la movilidad o sensibilidad del tren superior e inferior. Es la más peligrosa de todas porque puede conllevar a una parada cardíaca. La paraplegia, que es cuando nos referimos a un nivel de lesión dorsal, lumbar o sacra, que es cuando perdemos la movilidad de los miembros inferiores. La lesión medular, que es la pérdida o alteración de la movilidad del sistema nervioso, que puede darse por un golpe en la columna vertebral, algún dislocamiento. Solamente el 2% de la población que ha sufrido esta lesión ha logrado recuperarse de ella. 12.1. Etiología de la lesión medular traumática, datos estadísticos. Estos son algunos ejemplos de lo que puede originar una lesión medular en el medio acuático. Con una embarcación que se encuentra en zona de baño, por lo tanto puede golpear a un bañista, caer a gran velocidad de alguna actividad acuática como puede ser surf, windsurf, no respetar las normas, saltar al agua de forma temeraria, sumergirse de forma inadecuada, porque algunas veces no sabemos la profundidad que hay. 12.2. Las recomendaciones para prevenir la lesión medular traumática por zambullida de cabeza. Existen varias recomendaciones para prevenir lesiones medulares. Una de ellas es concienciar a los bañistas, sobre todo porque concienciar significa que cuando tú te des la vuelta, el bañista te va a hacer caso. Si el agua está turbia, prohibir tirarse de cabeza porque no sabemos lo que hay debajo. Respetar las prohibiciones, no saltar de sitios peligrosos, no realizar actividades acuáticas fuera de los lugares indicados. 12.3. Secuencia de pasos para el tratamiento en el agua de un accidentado con lesión medular. Tres pasos básicos. Inmovilizar siempre la columna vertebral de la víctima. Moverla siempre como si fuera un bloque. Y controlar sus contactos vitales. 12.31. Identificación de la posible lesión medular traumática. En el medio acuático es muy difícil saber si sufre una lesión medular. Por lo tanto, tenemos que tener algunas premisas. Mantener siempre la vigilancia del entorno acuático para ver el accidente. En caso de no ver el accidente, preguntarle a otros usuarios por si nos pueden ayudar. Y tercero, hacernos una composición del lugar. Por ejemplo, si vemos a la víctima al lado del bordillo, puede ser fruto de un golpe. En general, debemos saber que la posición natural que tiene una persona inconsciente, es la posición prona con los brazos en la superficie y las piernas hundidas porque las piernas tienen mayor peso. 12.32. Entrada y aproximación a la víctima. Hay que activar el protocolo de actuación, que es el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. 12.33. Técnica de inmovilización e impermeabilidad de la vía aérea. Al llegar a una víctima que vemos que sufre lesión medular, lo primero que debemos seguir es una serie de premisas. Todos nuestros movimientos y contacto con la víctima siempre tienen que ser de forma suave. Inmovilizar siempre cabeza, cuello, tronco. Y para ello tenemos tres técnicas. La primera de ellas es J-Platz, el torno canadiense y pinza de bíceps. Las más recomendadas son
torno canadiense y pinza de bíceps, que a continuación voy a poner un vídeo de cada una. Aquí tenemos la pinza de bíceps, que es ideal sobre todo en sitios donde el socorrista haga pie, porque la recomendada cuando el socorrista no hace pie es el torno canadiense. Aquí la vemos. Y este sería el torno canadiense. Que es el ideal para cuando el socorrista nos hace pie porque nos hundimos con la víctima. El 12.34, valoración primaria de signos vitales. Una vez hayamos inmovilizado a la víctima y la hayamos volteado, haremos una valoración de sus signos vitales, que son conciencia y respiración. Siempre hay que tener en cuenta que prevalece la vida sobre la función, lo que significa que en algunos casos vamos a tener que agravar la lesión para salvar su vida. Por lo tanto, la lesión pasa a ser secundaria y su vida es lo primordial. El 12.3.5. Valoración secundaria, signos no vitales. Si no sabemos si la víctima sufre alguna lesión medular, haremos una valoración secundaria siempre controlando a la víctima, los cuales son tensión de los músculos blandos y débiles que carecen de musculatura. Significa flacidez. Sangrado por los oídos, posición extraña o torcida del cuello, dolor en la zona enrojecida, pérdida parcial o completa del control sobre cualquier parte de su cuerpo. 12.3.6. Uso del collarín cervical. Existen tres tipos de collarines. El más recomendado es el rígido porque nos permite una inmovilización adecuada. Y por otro lado está el blando y semirrígido, que sobre todo se utiliza en rehabilitaciones. El más recomendado es el rígido. 12.3.7. Uso de camilla o tablero espinal. Diferenciamos tres partes. El tablero espinal, que es la superficie plana rígida, normalmente es de plástico, bajo de peso y que flota bastante. La dama de Elche, que es un inmovilizador, y las cinchas o clips para fijar al paciente a la tabla. A continuación voy a poner un vídeo de cómo sacar a una víctima con el tablero espinal. Vemos cómo colocan a la víctima, le pone las damas de Elche. Y ahora la van a sujetar bien. A continuación van a voltear a la víctima para saber que está bien cogida. Y la extracción. A continuación veremos una serie de pasos para la extracción de una víctima con lesión medular sin tablero espinal ni material de fortuna. Son 6 pasos. El primero de ellos es acercar a la víctima al bordillo, siempre manteniendo las técnicas de inmovilización. El segundo es que el socorrista que está fuera del vaso, es decir, de la piscina, ayudará a colocar a la víctima cerca del bordillo sin utilizar gestos bruscos. El tercero de ellos es, una vez llegado al bordillo al punto de extracción, mientras que el socorrista que está en el agua mantiene siempre la inmovilización de cabeza, cuello, tronco, el socorrista que está fuera del vaso hace la técnica de bíceps tríceps desde fuera del agua. El cuarto paso es tras la pinza de bíceps tríceps, el socorrista que está en el agua dejará la inmovilización y la cogerá de las caderas para que al 1, 2, 3 la hagan fuerza al mismo tiempo para sacar a la víctima. El quinto paso es el socorrista que está fuera del vaso tumbará a la víctima, siempre procurando no arquear la espalda. Y el sexto paso es, una vez colocada la víctima en posición supina, mantendremos la inmovilización. Por último, las pautas generales para la extracción de una víctima con lesión medular. Los movimientos deben ser siempre suaves, controlados y estables, como si fuese un bloque. Otro es, la operación debe hacerse de manera coordinada, es decir, siendo el socorrista experimentado el que marque las pautas. Y por último, hemos de tener cuidado a quien llamamos, porque a lo mejor le podemos pedir ayuda a terceros que no aguanten la presión. Y
o no tengan la fuerza necesaria para sujetar la camilla. Y esto ha sido la explicación del tema 12 del manual.